¿Cuáles son los factores que determinan el desarrollo del dumping off? Hemos dicho que los patógenos que están relacionados con las enfermedades de viveros vistos hasta ahora son habitantes normales del suelo. Quiere decir que en prácticamente todas las muestras del suelo vamos a encontrar inóculo de Pythium, de Phytophthora, de Fusarium y de otros patógenos eh, que habitan normalmente en el suelo como saprófitos. ¿Cuáles son los condicionantes que determinan o que permiten que estos organismos se conviertan en patógenos para las plantas? Bueno, tenemos la temperatura, que cuando son bajas disminuyen la velocidad de germinación y crecimiento de la planta y permiten un mayor tiempo de exposición de la planta al inóculo y de la interacción del patógeno en la misma, sin que la planta tenga una actividad de crecimiento constante. Así que las temperaturas bajas, los lugares sombreados en los viveros, favorecen el desarrollo del ataque. Un factor importantísimo es la humedad del suelo. Algunos de estos patógenos, como Pythium y Phytophthora, requieren que la humedad sea alta. En cambio, otros, como Fusarium y Rhizoctonia, requieren que las temperaturas sean bajas. Que la humedad del suelo sea baja. Justamente Fusarium requiere que la humedad del suelo sea baja. Entonces, la cantidad de humedad en el suelo va a ser algo que el viverista puede controlar, manejar, para disminuir las posibilidades de que haya un ataque por parte de Fusarium. Por último, tenemos la luz, que favorece la germinación y la velocidad de crecimiento de las plántulas. Y tal es así que los cielos nublados, los días nublados y los sectores de sombra en un vivero desfavorecen a la planta y benefician el desarrollo de estas enfermedades. En esta fotografía observamos cómo es la correlación en un vivero forestal a raíz desnuda. Es una fotografía de Estados Unidos donde observamos que las zonas anegadas con exceso de humedad son aquellas más atacadas por el dumping off causado por Pythium o por Phytophthora. La composición del suelo incide de tal manera que una excesiva cantidad de materia orgánica favorece el desarrollo de los hongos patógenos porque beneficia su crecimiento saprofítico. De la misma manera, la estructura del suelo, cuando son pesados, con mucho contenido de material fino, con mucho contenido de arcilla, favorecen al patógeno porque hay un menor drenaje, hay una menor velocidad de calentamiento del suelo en primavera, de tal manera que hay mayor tiempo de contacto del patógeno con la plántula, hay una mayor cantidad de agua que beneficia a las zoosporas de Pythium y Phytophthora en el suelo para que se desplacen, para que lleguen en forma efectiva hasta la plántula susceptible. O sea que los suelos pesados favorecen el desarrollo de las enfermedades. Y con respecto al pH del suelo, los hongos son generalmente amantes de la acidez, son acidófilos, pero mucha acidez disminuye su crecimiento. Y las coníferas crecen bien en suelos muy ácidos, de tal manera que uno puede jugar con el pH del suelo para beneficiar
el crecimiento de las plántulas cuando son coníferas y disminuir el crecimiento de los patógenos. Respecto a la densidad, cuando la densidad de la plantación en las camas de vivero es alta, favorece el desarrollo de la enfermedad, justamente por la capacidad de retener más cantidad de agua. Y respecto a la nutrición de los plantines, está relacionado con lo que dijimos del suelo. Nosotros queremos que los plantines tengan una buena nutrición, pero el buen crecimiento de los plantiles, de los plantines con mucha fertilización, favorece el ataque porque las plántulas se tornan muy turgentes, y lo cual favorece el ataque por parte de los patógenos. La decisión del momento de siembra, que sea en otoño o primavera, va a estar determinado por el lugar y las condiciones geográficas, ¿sí? Si conviene que haya una estratificación de las semillas en el suelo para que luego las semillas aprovechen directamente el calor cuando aparece en primavera, en verano, o si conviene hacer una siembra en primavera y no permitir que el frío interfiera en el desarrollo de la plántula. Finalmente podemos resumir las características que estuvimos mencionando para los distintos géneros. Para Pythium y Phytophthora es un patógeno que requiere temperaturas medias a bajas con muy buena capacidad de campo y pHs ligeramente ácidos a neutros. Por el contrario, Fusarium y Rhizoctonia son patógenos que requieren de temperaturas relativamente altas, 21 o 24 grados, pero que el suelo nunca llegue a capacidad de campo, o sea que haya un drenaje para que se puedan desarrollar bien. Y el pH que requieren es más bien ácido. ¿Cuáles son los métodos de control del dumping off? Hay varios tipos de control. Tenemos la esterilización del suelo por calor, ya sea con agua caliente o por un método que llamamos de solarización. El método de agua caliente es la aplicación directa de agua caliente de un termotanque, de una vertiente de agua con calefacción, un calefón, por ejemplo, y es un método costoso, depende del gasto energético y cuánto valga la energía. En países como Estados Unidos, donde la energía es muy barata, el método de esterilización del suelo mediante aplicación de agua caliente es muy usual y se encuentra en todos los manuales de viveros. Pero por supuesto no es un método aplicable en nuestro país en la mayoría de las regiones. Y otro método que vamos a presentar ahora es la solarización. La solarización es el calentamiento del suelo mediante la aplicación de membranas de plástico en el suelo. Este es un método que se desarrolló hace 30 años en países con climas cálidos y que consiste, como dije, en la aplicación de láminas de nylon del ancho de la cama del vivero a lo largo de la cama del vivero. No importa lo que se produzca. En este caso estamos pensando siempre en la producción forestal. Y estas distintas fotografías que se ven horribles es porque han sido sacadas de internet y tenían baja calidad. Pero observamos cómo se dispone el nylon directamente sobre el suelo
que previamente debe ser humedecido, o sea, llevado a capacidad de campo, irrigarlo muy bien y luego se le coloca las láminas de nylon. Este nylon preferentemente tiene que ser de color negro, pero como vemos en las fotografías también pueden ser transparentes. Más fotografías de lo mismo, donde observamos las camas de vivero ya con los nylons aplicados o bien en procesos de ser aplicados con una máquina, con un tractor que va estirando, va disponiendo el nylon. Este nylon lo que realiza es un efecto invernáculo que aumenta la temperatura por debajo del nylon, o sea, directamente en el suelo. Si el suelo está seco, esta transmisión de calor es deficiente. En cambio, cuando está húmedo y se lo aplica en estado, cuando el suelo todavía está húmedo, la transmisión del calor, el efecto invernáculo y la transmisión del calor va a ser mucho más efectivo. Según la región geográfica, la aplicación de calor o la generación de calor hasta temperaturas de 55-60 grados va a durar unas pocas semanas o hasta 4 o 6 semanas. En la zona patagónica, donde estamos en condiciones de temperaturas bajas, se requieren justamente 4 a 6 semanas para que la generación de calor sea efectiva. ¿Qué es lo que ocurre con la aplicación de este nylon? Se genera por efecto invernáculo temperaturas que van progresando y estas temperaturas altas matan el micelio, matan también semillas de yuyos, de plantas que son indeseables para el crecimiento de la planta que uno quiera. Y por otro lado, los calores iniciales inducen la germinación de esporas que hay en el suelo, la germinación también de semillas de hierbas indeseadas, pero luego la generación de calores más altos a lo largo del día o por la acumulación de calor a lo largo de varios días terminan matando ya sea el micelio del patógeno, ya sea la plántula germinada de las hierbas indeseadas que también deseamos eliminar. También hay una alteración de la estructura del suelo que beneficia la cesión, beneficia la disponibilidad de nutrientes en el suelo, especialmente calcio. Y justamente tenemos ejemplos de Patagonia. Este gráfico muestra la evolución de la temperatura de suelos que han recibido solarización simple, o sea, con una sola lámina de nylon, o con una lámina doble, o sea, dos láminas superpuestas, una encima de otra, separadas por pocos centímetros, lo cual genera un mayor efecto invernáculo con mayores temperaturas. Y en estos gráficos justamente observamos que a lo largo del tiempo, iniciados el 5 de abril y terminado el 8 de marzo, se han generado distintos tipos de temperaturas. Justamente las temperaturas bajas son aquellas que corresponden a los controles. Los triángulos grafican las temperaturas con la solarización simple, con una sola
lámina de nylon, y los cuadrados grafican la evolución de las temperaturas cuando la solarización fue doble, cuando se aplicaron 2 láminas de nylon sobre la cama del vivero. Esto fue realizado en el vivero forestal del INTA en el Bolsón. Y básicamente lo que nos muestra estos gráficos es las mayores temperaturas generadas con la doble solarización. ¿Dónde se mide estas temperaturas? Se miden con termómetros a 5 y 10 centímetros por debajo del suelo, ¿sí? Se colocan los termómetros y se registra la temperatura a lo largo de los días. Por supuesto, la evolución de la temperatura depende del tiempo general que hay en la región en determinado momento. Esta temperatura es la que va a matar el inóculo de los distintos patógenos, y justamente para evaluar el efecto de la temperatura después de todo este periodo de aplicación de la solarización es midiendo la cantidad de inóculo que hay en el suelo. En este gráfico justamente observamos qué es lo que ocurrió en camas de vivero que no fueron solarizadas, aquellas que sí fueron solarizadas en gris y otra vez en negro con las que recibieron doble solarización. Y acá están expresados en distintas columnas lo que ocurrió con la población de distintas especies de Fusarium. Fusarium moniliforme, Acuminatum, Sambucinum, Equiseti, Solani, Oxysporum. Son distintas especies del género Fusarium que fueron encontradas en el vivero forestal del INTA del Bolsón. Abajo encontramos la suma total de todos los inóculos de Fusarium, y lo que observamos es que obviamente con el control la cantidad de propágulos, la cantidad de inóculos, de unidades de esporas o cantidad de micelio que estaba disponible en el suelo fue mucho mayor a que si aplicamos solarización simple y que si aplicamos solarización doble, con lo cual la cantidad de propágulos infectantes en el suelo se disminuyó más de 4 veces, ¿sí? De 18 pasó a 4. Por último, otros aspectos que se midieron fueron la densidad de inóculo y el potencial de inóculo del suelo existente también en el mismo vivero del Bolsón, comparando a las 4 semanas y a las 6 semanas de aplicarse la solarización. La densidad de inóculo es la cantidad de inóculo que hay, y acá lo que nos interesa es comparar cómo fue esa densidad, esa cantidad de inóculo de especies de Fusarium a las 4 semanas y a las 6 semanas. Entonces observamos que al comparar el control con la solarización simple y la solarización doble, tanto a las 4 semanas como a las 6 semanas hubo diferencias significativas de la cantidad, de la densidad de inóculo en el suelo. Aunque podemos observar diferencias de
mayor efectividad en cuanto a la densidad de inóculo a las 6 semanas respecto a las 4 semanas. Observamos que acá la altura de la columna es menor a las 6 semanas que a las 4 semanas. Ahora bien, respecto al potencial de inóculo que hay en el suelo, que significa la cantidad de plántulas que se van a ver afectadas por la enfermedad al cabo de un tratamiento, observamos que a las 4 semanas, si bien hubo una disminución de la densidad de inóculo, ese inóculo fue suficiente como para que no hubiera diferencias significativas en la capacidad de ese suelo de producir la enfermedad cuando comparamos los controles con la aplicación de la solarización. O sea, por un lado observamos que hubo una disminución en la cantidad de inóculo infectantes, pero no lo suficiente como para que no termine de producir daño, un determinado nivel de daño en las plantas. Pero a las 6 semanas sí se observó una diferencia notoria entre el potencial de inóculo del suelo respecto a las camas que recibieron solarización doble respecto al control y aquellas que recibieron solarización simple. Esto quiere decir que en una zona como el Bolsón, que tiene un clima más cálido que Esquel, para que lo tomemos como referencia de cuán importante es la región y el tiempo de cada lugar, la aplicación de solarización va a ser efectiva respecto a disminuir la cantidad de inóculo, pero no lo suficiente como para que esa cantidad de inóculo no provoque enfermedad en las plántulas, a menos que lleguemos a 6 semanas de tratamiento con doble solarización. Ese es el método que tendremos que utilizar para que sea efectivo la aplicación de solarización en una latitud límite para la solarización como es la de la Patagonia en el paralelo 42-43.